La primera vez que cociné para mi esposo, su hermano probó un bocado y lo escupió, riendo. Nunca cocinarás como mamá. Mi esposo sonrió con suficiencia y dijo, solo está bromeando. Sonreí y dije, gracioso, estaba a punto de decir lo mismo. Su risa cesó instantáneamente cuando vieron lo que puse sobre la mesa a continuación. Cuando me casé con David, sabía que su familia era unida, especialmente en torno a la comida. Su mamá, Margaret, era famosa en Charleston por su cocina. Todos los domingos, organizaba cenas que a todos les encantaban. David y su hermano, Michael, siempre hablaban de lo magníficas que eran sus comidas. Admiraba su vínculo, pero me sentía nerviosa por encajar en sus tradiciones. Después de nuestra boda, noté la gran influencia de Margaret en nuestras vidas. Tenía opiniones sobre todo, desde la decoración de nuestro hogar hasta cómo realizaba las tareas domésticas. Pero la cocina era donde su presencia era más fuerte. Michael la visitaba con frecuencia, y sus comentarios sobre mi cocina me incomodaban. Decía cosas como, el asado de mamá siempre estaba más tierno, o tenía un toque especial con este plato. David lo descartaba, diciendo que Michael solo estaba molestando, pero me dolía. Una noche, decidí preparar una comida especial, con la esperanza de conectar con ellos a través de la comida. Pasé horas preparando un plato que combinaba las recetas de Margaret con sabores de mi propia familia. La casa olía de maravilla, y me sentí orgullosa al poner la mesa. Al comenzar a comer, Michael dio un mordisco, hizo una mueca y lo escupió, entre risas. Nunca cocinarás como mamá, expresó. David se rió entre dientes y dijo, solo está bromeando. Forcé una sonrisa, ocultando el dolor que sentía. En mi interior, sentí una mezcla de vergüenza y determinación. El domingo siguiente, invité a Margaret, a Michael y al resto de la familia a cenar. Les dije que quería rendir homenaje a la cocina de Margaret. Accedieron, quizá anticipando otra oportunidad para criticarme. Pasé el fin de semana siguiendo minuciosamente las recetas de Margaret, cerciorándome de que todo fuera perfecto. Sin embargo, agregué un ingrediente secreto, una mezcla de especias de las tradiciones de mi familia. Era sutil, con la intención de realzar los sabores sin modificar demasiado los platillos. Cuando llegó la familia, la mesa estaba repleta de platos que se veían y olían igual que los de Margaret. Empezaron a comer y elogiaron los sabores familiares. Margaret parecía satisfecha, creyendo que finalmente había adoptado su estilo de cocina. Tras la cena, mientras nos relajábamos en la sala de estar, Michael se reclinó y comentó, así es como se hace, igual que mamá. Sonreí y respondí, me alegra que lo hayan disfrutado. Es increíble lo que un poco de innovación puede lograr. Los ojos de Margaret se entrecerraron. ¿A qué te refieres?, preguntó. Utilicé algunas especias de las recetas de mi familia, confesé. Pensé que añadiría una nueva dimensión a los platos. Se hizo un silencio en la habitación. El rostro de Michael enrojeció, y la expresión de Margaret era indescifrable. Finalmente, dijo, bueno, debo admitir que fue inesperado, pero no desagradable. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Margaret comenzó a respetar mi lugar en la cocina y las bromas de Michael disminuyeron. No se trataba de superar a Margaret ni de reemplazar sus tradiciones. Se trataba de crear un espacio donde nuestras dos experiencias culinarias pudieran converger. En última instancia, no buscaba venganza, sino comprensión y aceptación. Mediante la fusión de lo antiguo y lo nuevo, encontramos la receta para la armonía. Pensé que las cosas habían mejorado después de esa cena. Durante unas semanas, así fue. Margaret incluso me pedía pequeños consejos, como cómo lograba que la carne quedara tan tierna o cómo equilibraba las especias en el estofado. Michael dejó de hacer comentarios sarcásticos e incluso dio las gracias en una ocasión. Fue extraño, pero no lo cuestioné. Luego llegó el Día de Acción de Gracias. Margaret dijo que no se sentía con ánimos para ser la anfitriona ese año, por lo que sugirió que lo hiciera yo. David estaba emocionado. Dijo, es tu momento de brillar. Lo tomé con seriedad. Planifiqué cada detalle, hice listas, preparé todo durante días. Quería que todo fuera perfecto. Pero entonces, 2 días antes del Día de Acción de Gracias, Margaret llamó. Anunció, cambié de opinión. Seré la anfitriona este año después de todo. Me quedé atónita. Todo ya está comprado y listo, protesté. No me parece bien no hacerlo. Es tradición, afirmó. David me aconsejó que lo dejara pasar. Significa mucho para ella, explicó. Puedes hacerlo en Navidad. Así lo hice. Tragué mi orgullo,
Guardé los ingredientes que ya había preparado y me presenté en casa de Margaret el día de Acción de Gracias como si nada hubiera pasado. La comida estuvo bien, no grandiosa, un poco recocida, para ser honesta, pero todos actuaron como si fuera la mejor comida de sus vidas. Michael dijo algo como, «Así es como se supone que debes saber el día de Acción de Gracias». Me miró fijamente cuando lo dijo. Guardé silencio. Simplemente sonreí y me ofrecí a ayudar con la limpieza. Cuando llegó Navidad, lo intenté de nuevo. No escatimé en gastos, guarniciones artesanales, pato asado en lugar de pavó, 2 tipos de pastel. La gente quedó impresionada. Incluso Margaret comentó, «Realmente te has superado a ti misma». Pero luego añadió, «Claro que no es Navidad sin el relleno familiar clásico, pero esto es creativo». Esa era su manera de decir que no era a su manera. Empecé a percibir detalles más sutiles. Margaret organizaba cenas improvisadas, sin invitarme a traer nada. Si llevaba comida de todos modos, permanecía intacta. Michael empezó a traer a una novia, Jenny, y de repente ella era la favorita de Margaret. Margaret incluso le entregó una tarjeta de recetas escrita a mano para su famoso pan de maíz, algo que nunca me ofreció. Jenny no sabía cocinar ni para sobrevivir. El pan de maíz resultó seco y salado, pero Margaret lo alabó como si fuera un regalo divino. David no se percató, o fingió no hacerlo. «No te lo tomes como algo personal», solía decir. «Mamá es de la vieja escuela». Pero no era solo ser de la vieja escuela. Era deliberado. Luego vino el giro inesperado. Unos meses más tarde, supe por uno de los primos de David que Margaret participaría en un concurso de cocina local. Dijo que lo haría con Jenny. Me contó que se llamaban a sí mismas Generaciones de Sabor. Tierna o no, estaba estupefacta. Jenny, la misma chica que quemaba el pan de ajo en el horno tostador. Lo investig. Era real. Un concurso pequeño, sí, pero público. Los ganadores aparecerían en el periódico local. Margaret no me dijo ni una palabra al respecto. Entonces tomé una decisión. Si querían jugar, adelante. Me inscribí también, sola. Y usé todas y cada una de las recetas originales de Margaret, pero con mi toque personal. Practiqué durante semanas, ajusté la sazón, perfeccioné los tiempos. Mi cocina se convirtió en un campo de batalla. El día del concurso, Margaret me vio y su cara palideció. «Oh», exclamó, «no sabía que vendrías». Sonreí. Solo pensé en probar suerte. Jenny apenas despegó la mirada de su teléfono. Los jueces se tomaron su tiempo. Margaret parecía engreída. La oí comentar a alguien, «Se trata del legado». Eso es lo que hace especial a un plato. Luego anunciaron a los ganadores. El tercer puesto fue para un adolescente que preparó jambalaya vegano. El segundo lugar fue para Generaciones de Sabor. Margaret aplaudió educadamente, pero sus ojos escudriñaban la sala. A continuación, nombraron al primer lugar. Fui yo. Cuando subí, el aplauso fue ensordecedor. A la gente le encantó mi comida. Elogiaron el toque moderno que le había dado a los clásicos del sur. Uno de los jueces incluso comentó, «Sabe a recuerdos, pero más vibrante». Margaret no aplaudió. Jenny parecía confundida. Más tarde esa noche, al marcharnos, Margaret me apartó. «Eso fue inesperado», dijo. La miré y respondí, «Gracioso». Estaba a punto de decir lo mismo. No replicó. Ahora evita hablar del concurso, pero su silencio es muy elocuente. Y esto no ha terminado. Tras el concurso, las cosas se calmaron. Margaret no lo volvió a mencionar. No me felicitó. Tampoco me criticó. Fue como si no hubiera sucedido. David notó la tensión. «Quizá deberías dejarlo pasar», sugirió una noche mientras fregábamos los platos. «No veo la pena el drama». Pero ya no se trataba de drama. Se trataba de respeto. Entonces algo extraño comenzó a ocurrir. Uno por uno, familiares, primos, tíos, incluso amigos de la iglesia de Margaret, empezaron a pedirme a mis recetas. Y no de manera informal. Enviaban mensajes como, «Oye, oí hablar de tu versión de la cazuela de boniato. ¿Podrías enviármela?» «Oh, Margaret comentó que haces algo diferente con el pastel de melocotón». Al principio me desconcertó. Margaret nunca hablaba de mí de esa forma. Así que pregunté a una de sus amigas en una recaudación de fondos de la iglesia donde habían oído hablar de mi cocina. «Oh», Margaret lo compartió con nosotras. Incluso nos mostró un libro de recetas. Tenía tu nombre en algunas páginas. Mi quid halada. Nunca elaboré un libro de recetas. No había compartido mis medidas con nadie. Pedí verlo. Y ahí estaba. Un cuaderno de espiral,
recetas con mi caligrafía, fotos de mi comida, incluso una pequeña introducción que yo jamás escribí, con frases como, inspirado por las enseñanzas de mi maravillosa suegra. Estaba furiosa. Margaret había husmeado entre mis cosas. Debió encontrar mi diario de cocina, algo que guardaba en el cajón de la cocina. Contenía mis experimentos, mis fracasos, mis ajustes. Lo cogió y lo hizo pasar como algo en lo que nosotras habíamos trabajado juntas. La confronté. No lo negó. Declaró. Pensé que uniría más a la familia, un legado compartido. Le dije que no tenía derecho a hacerlo, que era una violación, que confiaba en ella. Puso los ojos en blanco. Eres demasiado sensible. No es como si hubiera obtenido beneficios económicos. Pero no se trataba de dinero. Se trataba de un robo, de mi tiempo, mi creatividad, mi trabajo. David no lo comprendió. De hecho, dijo, bueno, quizá pensó que estaba haciendo algo amable. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. Empecé a cerrar con llave el cajón de la cocina. Luego, otro giro. Recibí un correo electrónico de una revista gastronómica local, pequeña pero respetada. Habían visto mi participación en el concurso de cocina y querían publicar un artículo sobre las nuevas voces del sur en la gastronomía. Querían entrevistarme en mi casa, con fotos de mí cocinando. Al contárselo a David, su rostro cambió. Pareció orgulloso, luego dubitativo. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. Sí, afirmé. ¿Por qué no iba a hacerlo? No respondió. El artículo se publicó 2 meses después. Hicieron un reportaje completo, fotos, algunas de mis recetas, mi historia. No critiqué duramente a Margaret, pero tampoco oculté nada. Hablé sobre lo que significa casarse con un legado y aún así querer tu propio nombre en algo. La revista llegó a las tiendas locales y a los supermercados. Estaba orgullosa. Era la primera vez que me sentía reconocida. Entonces llegó el golpe final. Una semana después de la publicación del artículo, el primo de David me reenvió una publicación de Facebook. Eric de Jenna había creado un blog de cocina. El título, Sabores de antaño, recetas inspiradas en la cocina de Margaret. Y lo crucial, su primera entrada del blog presentaba una de mis recetas. Palabra por palabra. La misma foto que yo había tomado. Incluso la misma disposición de la decoración. Revisé más publicaciones. Había 6 recetas en total. 4 eran mías. Perdí el control. Lame Jenna. No contestó. Le envié un mensaje de texto. Respondió. Margaret dijo que no había problema. Me las dio. Eso fue todo. Lame Margaret. Contestó y dijo, escúchame, no dramatices. En ese momento comprendí que no se trataba solo de celos ni de agresividad pasiva. Era intencional. Era sabotaje. Después de que Jenna lanzara ese blog, exploté. No eran solo las recetas. Era la osadía. El hecho de que utilizara mi comida, mis fotos, mis palabras y las presentara como suyas. Todo con el respaldo de Margaret y de David. Él permaneció callado, dijo que era solo un malentendido. Entonces me di cuenta de que estaba casada con un hombre que jamás me pondría por delante de su madre. Así que tomé una decisión. No iba a seguir librando pequeñas batallas. Iba a derribar toda la estructura que habían construido sobre mí. Primero, contraté a un abogado. El artículo en la revista gastronómica resultó ser una bendición, porque tenía documentación, fechas, originales, pruebas de que yo era la creadora de esas recetas. ¿Esa entrada del blog? Una clara infracción de derechos de autor. Envié a Jenna una orden de cese y desistimiento a través de mi abogado. Ella desapareció y luego eliminó el blog. Pero no me detuve ahí. Lo hice público. Envié un correo electrónico a la editora de la revista, le expliqué la situación, le envié pruebas, capturas de pantalla, fechas, correos electrónicos, mensajes de texto. Estaban furiosos. Publicaron un artículo de seguimiento titulado Cuando se roba el crédito culinario. Una cocinera del sur alza la voz. Utilizaron comparaciones paralelas de mi contenido original y el blog de Jenna. No nombraron a Margaret directamente, pero cualquiera en la localidad que lo leyó lo supo. El nombre de Margaret se convirtió en un murmullo en la ciudad. La gente empezó a mirarla mal en la iglesia. Dejó de ser invitada a las reuniones del comité. Su legado culinario se vio afectado. Jenna borró su Instagram y dejó de asistir a los eventos familiares. David, bueno, me preguntó por qué tuve que llegar tan lejos. Y le respondí, porque ninguno de ustedes pensó que yo era suficiente hasta que sangré por ello. No lo entendió. Así que me marché. Hice las maletas, tomé el coche, me mudé, solicité el divorcio 2 semanas después.
Ese fue mi error. Me quedé demasiado tiempo. Seguí intentando demostrar mi valía a personas a las que nunca les importaría. Debería haberme ido la primera vez que Michael se burló de mi comida, pero no lo hice. Permití que me fueran destrozando, y dejé que David fingiera que no ocurría nada. Pero ya no. Ahora tengo un apartamento nuevo al otro lado de la ciudad. Imparto pequeñas clases de cocina en el centro comunitario. La gente realmente me escucha. He creado mi propio blog. Cada receta es mía. Cada foto es mía. La escena gastronómica local me conoce ahora. Algunos incluso me llaman el auténtico sabor de Charleston. Y Margaret aún organiza cenas, pero asiste menos gente. Michael ha vuelto a salir con chicas que no cocinan. David intentó ponerse en contacto conmigo el mes pasado. Dijo que me echaba de menos. No respondí. Simplemente publiqué una nueva receta, verduras amargas con puntas quemadas. El texto que la acompañaba decía: a veces hay que dejar que las cosas se quemen para que puedan crecer cosas mejores. Sabían perfectamente para quién era. Y sinceramente, estaba deliciosa.